y le estoy baja y baja el precio porque, pues eso de que me dan los dos primeros cotizaciones y yo ya estoy de acuerdo en que ese es el precio correcto, ya está, él ya sabe que no es así. Eh, Vamos a ver, dice, pause, pause, share, aquí estoy, share. Estamos a todo lo que damos. Lo bueno es que el itinerario lo tenemos desde, el que quiero, lo tenemos desde agosto. Entonces ya no es como que, oye, será bueno que sí, que no. El itinerario ya lo tienes, ya sí, como checándolo. Sí, irle bajando precios e irle, pues, las cosas que te ponen las agencias es de locos. Vamos a ver esto en la mañana y vamos a ir a dormir a tal lado en la tarde, ¿no? Y dices, ¿cómo? Vamos a ver una sola cosa en el día y vamos a estar 6 horas en carretera. ¡Qué absurdo! Y te manda eso, o sea, tengo 25 años haciendo esto, las agencias te lo mandan como si fuera lo más normal, pero luego me doy cuenta que lo mandan porque mandé. No, pero sí te conocen. Ah, sí, sí, pero yo lo que creo es que las operadores lo mandan porque muchas de las personas nada más compran sin revisar. Entonces, como le siguen comprando la gente, pues siguen mandándolo. Pero ¿cómo es posible? Cosas que puedes hacer en avión y que te cuestan, no sé, 70 libras el avión. ¿Cómo vas a compararlo con 7 horas en carretera? Todo el día llegas molida, te cerraron lo más importante y tienes que llegar a cenar y meterte, o sea, 70 libras, ahí se te van a 700 libras porque no perdiste, o sea, perdiste todo. Entonces, ese tipo de cosas, pues es donde empieza el desgarriate para mí. No, 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 no. Bueno, voy a ir al Basel Art, vamos a estar en Miami. ¿Ya les dije esto o no les dije? Estamos, ahí vamos a estar en diciembre. Y la otra situación es que ya este sábado es la inauguración de Colima y el plan que les digo es algo bien padre por si lo quisieran hacer, pues no sé, entre amigas o con el esposo todo, porque eh, un plan de fin de semana en Colima es salir de aquí, nada más así con el cafecito, irse a desayunar a Suchitlán, que son los cafetales, se desayuna riquísimo, te atienden muy bien. Luego ya te pasas a Colima, ya es hora del check-in, descansas, lo que quieras. Luego te sales a los dos, a la plaza, puedes visitar Catedral, puedes visitar el Palacio de Gobierno y luego ya comes, ¿no? Tranquila, ahí en las estas. Te vas al otro jardín y luego a las 7 es la inauguración, que va a haber tequilita y bueno, están las artistas y todo. Después de la inauguración, todo es bar, o sea, son rooftops, son los bares de la terraza, que cada quien, pues con el marido, con las amigas, con lo que quieran, bueno, pues cada quien poderlo hacer. Al día siguiente se pueden ir a desayunar a Noguera, visitar el Museo Rangel Hidalgo y luego, pues toda la botanita, que es así como un ritual en Comala platicado, bien a gusto, compras café recién molido y te regresas. O sea, bueno, el nombre lo tomó, pero no, él es de San Gabriel. Juan Rulfo es al lado de Sayula, sí, lo que está pegado a Tapalpa. Sí, no, habla de Comala. Las cosas de sus libros suceden en una Comala. No es esa, sí, porque no, las montañas que se describen en los libros no jalan, sí, no funcionan. Pues a él le gustó, ¿no? Así como decir Macondo, García Márquez o algo, pero él es de San Gabriel, al lado de Sayula, el Rulfo, ¿no? Pérez Rulfo es su nombre real y de ahí es la familia ahí en San Gabriel.
Entonces, bueno, pues es el plan. Vamos a ver. El de mayo estamos tratando Inglaterra, Escocia, Irlanda y una pequeña, bienvenida, una pequeña extensión, pues con menos personas a Islandia. Eso es lo que estamos tratando y lo que nos están cotizando y, ¿mande? Sí, pisamos Gales porque sí que quiero pues que todo el mundo vea. Exactamente después de Enrique III, que es el tema de que estamos terminando, eh, se acaba la libertad de Gales y empieza el heredero a ser príncipe de Gales. O sea, es exactamente en el siglo XIII, sí, es en el siglo XIII. Eh, Donde habrá cuatro lugares, Inglaterra, Escocia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Irlanda y tratar de pues aprovechar el bajo costo del avión, porque pues de Londres tendrían que ser 16 la primera etapa y 4 la extensión que muchas veces no les alcanza el tiempo a las personas, ¿no? Eso es lo que estamos ahorita cotizando. Bueno, aunque ustedes no lo crean, estoy compartiendo mi internet. Vamos a ver si no se me acaban los datos. No tengo idea cómo funcione, pero no puedo estar dando otra clase en mi casa. No la libro, no la libro. Em, la vez pasada maté a Enrique, o sea, terminamos y les conté pues a Enrique III, les enseñé su efigie, etcétera. Quisiera hacer una pequeña, retomar bienvenida. Retomar pues porque estamos en este tiempo, ¿verdad? Fíjese que Enrique se nos muere en 1272 y su esposa lo va a sobrevivir pues, muchísimos años, ¿no? O sea, casi 20 años. Quisiera platicar desde un mínimo de esta señora que se llamó Leonor de Provence, ¿verdad? Ella era francesa. Porque tiene muchas, no sé, ¿cómo le podemos decir? Características que no nos la platican porque normalmente no nos dicen cosas de las reinas, de las nobles mujeres, ¿verdad? Pero además porque su marido fue demasiado grande. Entonces, entre más grande es el hombre, pues es más difícil que te platiquen de la persona que lo acompaña. Miren, Leonor de Provenza nació en 1223 y la casaron a los 13 años de edad con Enrique. Y pues Enrique tenía 15 años casi, ¿no? De diferencia. Eh, ¿Mandé? Sí, él era bastante más grande. Ella pertenecía al linaje de la corona de Aragón, del condado de Barcelona y de la casa de Saboya. O sea, ella iba perfectamente bien representada. Eh, la forma en que se casaron las muchachas de esa casa está un poquito interesante, nada más en el sentido de verla el mundo medieval, no tanto ver a Leonor, sino ver pues qué pasaba, ¿no? En esos tiempos. Fíjense que el papá de ella era un Berenguer. Berenguer es una familia poderosísima en el medievo, relacionada con Barcelona y por sus negocios con la corona de Aragón. Entonces era poderosa en un sentido de ejército, pero también de dinero. Eh, la hermana de Leonor la casaron con el heredero a la corona francesa. Entonces, la hermana de Leonor fue reina de Francia, ¿ok? Nada más para que veamos cómo andaba manejándose papá a sus muchachitas, ¿ok? Las acomodó bien. Pero fíjense las formas ¿cómo le podemos llamar? Las prerrogativas que tenía un papá cuando tenía poder, aunque no tuviera el dinero, ¿no? O sea, el gran dinero. Vean qué cosa tan, pues tan no, horrorosa. Vamos a utilizar esa palabra. Enrique III fue el que tuvo que arreglar el matrimonio
de su propia hermana, ¿sí? O sea, Enrique III tuvo que casar a su hermana. No fue el papá o la mamá. Sí, sí me explico, ¿verdad? De la hermana. La dote que arregló para casarla con el próximo emperador del Sacro Imperio Germánico fue gigantesca, pero lo logró. La hermana de Enrique III fue emperatriz, ¿sí? Del Sacro Imperio Romano. Entonces, ¿qué le dijo? Digo, no sé si en palabras o cómo estuvo el asunto. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Conseguir una esposa que le diera a Enrique la dote para poder recuperar ese dinero del tesoro familiar, porque pues era dote, ¿verdad? Del tesoro familiar, en tiempos que ustedes recordarán que les platiqué que Enrique III se la pasó luchando por mantener el control, que no fue nada, nada sencillo sus 56 años de reinado. Bueno, ¿cómo estaría el asunto de poderes en cuanto a las estrategias territoriales de este Enrique III? Sabía todos los kilómetros cuadrados que se habían perdido en Francia, ¿verdad? Que estaba cada vez menor y menor y menor su territorio en Francia. ¿Cómo habrá estado el asunto? Que la negociación fue con alguien de Provence, ¿sí? Que es Francia Central, por supuesto. No hubo dote, pero sí el apellido. Y hubo un acuerdo que le iba a dar 10,000, lo que había en aquel tiempo, a la muerte del señor. O sea, cuando yo me muera, te doy tanto. En vez de dárselo a mi hija, te lo doy a ti. Pues lo aceptó. Lo aceptó Enrique III. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si jugaba bien sus barajas, le iba a dar muchísimo más tener una manera de recuperar kilómetros en terreno francés que a lo mejor el dinero de la dote que se le pudiera ir en una sola guerra. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de damas chinas o de ajedrez es donde las muchachas, cuando llegaban a las otras cortes, si las educaban bien, pues hacían maravillas, porque ellas realmente eran parte del tablero. Pero muchas otras veces no las educaban bien y llegaban como víctimas, ¿sí? Como si fuera algo que ya compré, ya es de mi propiedad, la venta ya se hizo, ¿verdad? Y perdían todo su poder. Leonor sí tuvo una presencia en el Londres, ¿no? De aquel tiempo. Nada más que va a pasar algo. Por su juventud va a poder tener 9 hijos vivos. Los primeros sí van a vivir y van a poder van a poder casarse con gente importante. El primogénito fue varón, entonces pues eso de tener heredero es importantísimo, ¿no? Y más sí, ahorita más en el medievo. Pero los siguientes niños, los últimos niños y niñas se le fueron muriendo. A veces en el primer año, a veces en el tercero, en el cuarto, lo que quieras. Ella sí tenía bebés, pero los bebés eran los que no sobrevivían, lo cual nos habla de ciertas circunstancias más relacionadas a la vida, sí, ya ahí, sí, más relacionadas al niño, no tanto a que ella o la medicina estuviera mal, porque pues ella se hubiera muerto. 9 partos es, es bastantito, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, pues mientras no haya forma de evidenciarlo, no lo sabemos, pero sí sucedieron, ¿no? Sí sucedieron. Ahora, ¿por qué les puse que era de Aragón y Barcelona? Pues para poder entender que andaba muy arriba ese linaje, ¿sí? Pero esto de Saboya, quisiera comentarles que no era tan importante en el sentido de poderío, pero si no sabemos que esta muchacha traía sangre y apellidos o linaje de Saboya, tal vez
en alguna novela que leamos o en alguna película que veamos, no acerca de ellos, ¿verdad? Tal vez no vamos a poder entender que toda la gente que cruzó a Inglaterra con este matrimonio le decían los Savoyers, o sea, los de Saboya. Porque como es como el tercer título que pudiera tener la muchacha, pues no hay una relación directa, pero ustedes ahorita ya lo van a saber. ¿Por qué de seguro va a haber algún momento en algún libro, en alguna película, lo que quieras que va a salir el nombre? Porque fíjense que estas personitas, no personitas, estas personalidades que llegaron a este Londres medieval, aislado, que sí tenía colegios de enseñanza superior, pero bueno, estas personas van a ser las que van a tener los puestos de mayor importancia en el espacio de estos 50 años, bueno, no 50 porque no llegó recién, o sea, ellos no llegaron con Enrique, llegaron con Leonor. Vamos a poner 25 años. Porque les recuerdo que Enrique dejó de creer en sus propios ingleses porque le van a tocar dos guerras civiles con los varones y una insurrección con el hijo de su primer consejero, ¿sí? Que se los platiqué la semana pasada. Entonces, no podemos pensar que este hombre, que además su corte hablaba francés y esto y lo otro y lo demás, no podemos pensar que Enrique III fue débil al dejar que los amigos de su esposa ocuparan esos cargos. No, más bien tuvo que crear un equipo completo con nuevos jugadores, ¿sí? Porque es bien chistoso, te dicen, logró mantener el control por 50 años y por otro lado te dicen que pelearon y peleó, dices, bueno, ¿y cómo le hizo? Pues es que nos tiene que dar esas cositas que son como vitaminas, ¿no? Que se pone a una organización y esas vitaminas van a ser las personas que llegaron con el entourage, ¿cómo se llama? Pues con el grupo, ¿no? De que venían a cuidar a la niña. Ese es un dibujo medieval del matrimonio. Sí, entonces, digo, me dio gusto haberlo encontrado, pero pues sí, ¿no? O sea, son 13 años y pues por más que él tuviera, ay, no sé, 30, lo que quieras, pues sí hay una diferencia, ¿no? Hay una... A los 11 ya era caballero, a los 11 Claro, muy correteado, qué barbaridad. Ahora, no sabemos cómo está el asunto porque en el siglo XIII no había periódico ni TikTok, ¿verdad? No sabemos cómo estuvo el asunto. Pero fíjense que, por un lado, encontramos a una Leonor que va a estar constantemente con su marido, que si los persiguieron, que si tuvieron que huir, que si se quedó de regente, que si cuidó a los nietos, así, o sea, o sea, existen evidencias que esta Leonor no solamente era parte de la pintura, del cuadro, no, sino que hacía cosas. Pero por otro lado tenemos cuando menos dos veces que fue apedreada y que le aventaban verdura podrida y que era la manera en el medievo, ¿no? ¿Cómo se llama? Hacías que quedara claro que no querías que estuviera ahí, como protesta muy personal, ¿no? O sea, sí, en contra de ella. Los londinenses la creyeron instigadora en la invasión de Francia a Inglaterra, pues porque el rey era el otro rey era su cuñado, ¿no? Al final de cuentas, pues si su hermana era la reina, el rey era el cuñado de Leonor. Y en la Segunda Guerra de los Varones, en 1267. Los londinenses, al parecer, creía que ella seguía muy relacionada pues con Francia. Entonces, cualquier cosa que estuviera relacionada con el enemigo, pues ya no era ella la Leonor de Provence, era la francesa o era la extranjera, ahora lo que quieras.
Cosa muy rara porque normalmente las reinas son extranjeras, ¿no? Normalmente las traen de otra parte, pero sí está como muy platicado el que la apedrearon así en las calles y todo. Quisiera comentarles algo de la famosísima Torre de Londres. La Torre de Londres pasan con nosotros, ¿verdad?, a la historia, pero ya es una historia mucho más de 500 años para acá, pues como una de las más famosas o infames cárceles. Pero en el tiempo de Enrique III ya existía la Torre de Londres, ya existía como una de las edificaciones más notorias, o sea, más la gente fuera de Inglaterra hablaba de la Torre de Londres, porque al final de cuentas, pues sí quisiera por favor que notaran qué cantidad de lo que son fortificaciones y pues el espacio, ¿no? Exactamente donde está es vital, vital para la defensa, no de Londres, ¿verdad? Sino pues realmente de Inglaterra. ¿Por qué puse en este instante, por qué metí la Torre de Londres? Porque está probado que una de las veces que los londinenses le querían apedrear a Leonor, fue Enrique III que se adelantó para sacar a Leonor de la calle y los dos se fueron a proteger a la torre, ¿sí? La torre que no era cárcel, ¿sí? No vayan, por favor. Es que Leonor estaba en la Torre de Londres y luego piensas que la encarcelaron, ¿sí? No era cárcel, era una torre de defensa. Pero también como palacio, parece, ahí podía vivir temporadas. No, porque la torre pertenecía a un fuerte, Y sí, ¿cómo se llama? Gendarmería, digamos, ¿no? Y en tiempos de guerra, el que cupiera, ¿no? El que cupiera, porque pues sí era realmente, realmente de defensa. Ellos, mande, desde el inicio no hubo una siguiente. sí, sí. Todo lo que nosotros vemos de las que son chiquitas, las que están así menores, son las más antiguas. Este tipo de situaciones. Tiene triple muralla. Sí, tenemos espacios. Mira, aquí está una puerta a la vez. Mira, aquí está la una, aquí está la otra, y en este espacio está otro. Si te fijas, es triple. Y tenemos fosos y tenemos trampas, tenemos puentes levadizos. Mira, aquí podemos ver el puente levadizo. Con el tiempo se hicieron capillas diferentes para que pudiera haber capellán de un lado y capellán del otro, y pues cada quien estar en su puesto. Se hizo gigantesco, porque esto tiene 1000 años de estarle aumentando, añadiendo, reforzando. Cada vez que hay incendios, pues se tiene que hacer y se hace de una nueva manera. Sí, hay muchos añadidos. La Torre de Londres se hizo famosa como cárcel cuando albergó a María de Escocia, la Estuardo, la que nosotros le decimos María Estuardo, ¿no? Se hizo famosa porque fue un evento increíblemente internacional, cosa que en otros siglos no sucedía. Los eventos eran pues entre los dos afectados, por decir algo, ¿no? Y aquí pues seguía siendo chisme localito, aquí nada más, ¿sí? Chisme caliente que quema a la gente, pero aquí nada más. Entonces, esto que les estoy contando del siglo XIII, pues sí quisiera, por favor, nada más como que ubicáramos que muchísimas de las cosas que crearon, que nosotros vamos a visitar o que quieres ver en Londres, son cuestiones medievales, absolutamente medievales. Si las vemos góticas, si las vemos militares, si las vemos, pues, como que sí noten, ¿no? Los diferentes estilos, sí recordar que pues esto se hizo con Enrique III grande, pero la mayoría de las cuestiones con Enrique III es que hizo grande cosas que ya existían porque necesitaban o mayor defensa, que tú no vas a irte
a poner allá en el bosque porque está bien bonito el clima, la defensa, ¿verdad? La defensa, pues son puntos específicos y no los puedes cambiar. O tenías que aumentar el esplendor para que se notara el poder. Entonces es mucho más sencillo, pues, ampliar, hacer más grande o lo que sea. Fíjense que Leonor la hicieron santa, la Iglesia Católica, y obviamente la hicieron santa porque ella hizo todo lo necesario para que la hicieran santa, ¿sí? Al mismo tiempo hizo todo lo necesario para que hicieran santo a su esposo y no lo logró. Entonces, algo ha de haber hecho el papá, la mamá, la hermanita, lo que quieran, no tengo idea. Y pues les recuerdo que su cuñado, Luis, pues lo hicieron santo, es San Luis Rey. ¿Sí? Ah, Ya ves que existe esta idea de que puedes reportar milagros porque tú invocaste a tal persona, ¿no? Y dices, es que lo único que pensé fue en Leonor, la reina Leonor, y tú lo reportas al sacerdote y el sacerdote lo sigue reportando y es que lo único que pensé fue, Leonor, por favor, ayúdame. Y ese milagros, por eso dice que le cargas milagritos al santito. ¿Se han oído esa expresión? Esa es la manera en que se inicia. relaciones y su poder familiar, pues al Papa y una gran Sí, sí, sí. Ahora, eh, ¿quién conoce a Santa Leonor de Provence? Pues muy poca gente, porque a los 300 años fue anglicano el mundo donde exilió ella. Sí, pues sí, pues ¿quién mandar con la mortificación? Ahora, hay tantas Leonores tan importantes que sí le quitan. Pero yo quiero decirles algo que a mi juicio es un dato que pudiera ser interesante tenerlo así como, pues no sé, como una barajita para alguna conversación. Miren, eh, cuando Enrique III, pues supo, aceptó, entendió que solamente le quedaban dos pedacitos, dos territorios en el gran pedazote del Imperio Angevino. Uno de ellos era Gascuña, sí, uno de ellos, allá, acá allá en el continente europeo. Pero pues eran dos nada más. Pues claro que dijo, lo siento, está bien que no pude, o que mi papá, o lo que quieras, pero apaciguate, o sea, cuando menos tantito respeto, ¿no? A mis barbas, pues como también Gascuña, no puede ser. Entonces, sí lo peleó. No peleó los otros, que ya estaban aceptados que era imposible recuperar. Pero estos dos que no estaban perdidos, dijo, espérate. O sea, no va a suceder y no va a suceder. Terminó sucediendo, como ustedes saben, pues, porque Francia es pura Francia, ¿no? O sea, pero al menos ahí. Entonces se tuvo que ir, y esto sucedió en 1253. Y fíjense que durante este tiempo ejerció las funciones de Lord Canciller. Ese tipo de funciones se hacían a través de como protocolos. Entonces, pues te podían dar un anillo o te daban un mazo o tú te cambiabas a una oficina. O sea, eran como símbolos lo que te otorgaba. Aquí no hay democracias, ¿no? El Congreso no tiene que autorizar, ¿no? Ella fue Lord Canciller, Lord, no Lady. Lord Canciller en 1253 y hasta el 2016 otra mujer fue Lord Canciller, ¿sí? Que es esta mujer Liz Truss, que por votaciones y por cosas. Entonces, es bueno saber este tipo de situaciones, porque quiere decir que sí se podía, ¿no? Sí se podía, pero bueno, no se hacía. Y hombres que entendían que sí, ¿verdad? Sí, porque no la envenenaron, sus capacidades no la envenenaron, no la metieron a un calabozo, no, lo que quieras. Sí les platiqué de los judíos, sí, es que esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Muy bien.
También platicamos del castillo de Windsor, también, muy bien, muy bien, muy bien. No, ¿No? no. Yo creo que sí, esta foto sí, ¿no? Sí, acuérdense, les dije, es que esta foto no es no, de antes, porque no, en Inglaterra no se utilizaba la idea de crear jardines. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Muy bien. Ahí quedó. Aquí nos quedamos muy bien, acerca de la uniformidad, la austeridad, el que no había realmente una intención de decoración, ¿no? Yo creo que esta fue la última que vimos. Mira, cómo nos fuimos, nos fuimos. ¿Esta ya no? Muy bien. Entonces, miren, lo que les necesitaba comentar es que cuando un espacio se crea como fortificación, se hace de la manera más eficiente posible porque hay mucha prisa. Cuando inician los periodos de paz, nadie va a abandonar esa fortificación. Ahí estás bien, tienes un montón de servicios ya arreglados. Cuando llueve, cuando no llueve, cómo maneja las chimeneas. ¿Por qué? Porque ya se está usando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay tiempos de paz, empiezas a tener comodidades que no necesitas o que te tienes que aguantar, ¿verdad? En lo que son los tiempos de guerra. Este palacio de Windsor, nosotros vamos a tener los diferentes espacios que sí los vamos a poder notar, ¿verdad? Y como, pues ya con las modernidades, pues obviamente nadie está esperando que lleguen por el mar los enemigos. Sí, o sea, tú ya vas a tener tus funcionalidades y pues cuando te llegaron por aire, no pudiste hacer nada, ¿verdad? Y en la Segunda Guerra Mundial, pues fue terrible, ¿no? El daño que sufrió fortificaciones y palacios o lo que quieras. Entonces, nosotros vamos a tener una primera etapa donde el espacio, pues se va a llamar castillo, porque pues es para fuerte. Pero a través de los siglos que se le van a poner muchas comodidades y principalmente salas pues para recibir, para celebrar, para lo que quieras, ya se va a pasar, ya va a ser entonces sí, palacio, ¿sí? La gran diferencia es que el palacio se considera en español, ¿verdad? Se considera su función principal residencia, ¿sí? Residencia. Entonces, lo que nosotros conocemos, por favor, no es medieval, pero sí necesito que entendamos que fue Enrique III el que empezó a vivir ahí con su familia, con su gente, y el que tuvo que empezar a poner ciertas cosas, pues para poder sobrevivir, que si el frío, que si el calor, que si quién te lleva las cosas, etcétera. Que era la, Esta torre, esta es, ay, ¿qué pasó? ¿A dónde me fui o qué? Ah, aquí está, esta. Esta se ha reconstruido y se ha reconstruido y reconstruido en honor a Enrique III. Entonces nosotros la podemos ver completitita y obviamente nos da una idea muy, pero muy, muy, muy clara de las alturas que se buscaban, ¿sí? Cuando estás hablando de fortalezas. No estás buscando la comodidad de estar a nivel de río, por ejemplo, ¿no? Si no necesitas, aunque sea bien molesto, sube agua, sube comida o lo que quieras, pues fue fortificación. Entonces sí, Mónica, tienes toda la razón. Esta es de las que te dicen, miren, esto viene desde el siglo XIII, ¿no? Aunque esté con reconstrucciones. Ahora, bueno, es que este es nada, realmente es nada. Kenilworth también fue un castillo hecho por Enrique III. Desafortunadamente, pues a través de los siglos le tocaron guerras civiles, le tocaron incendios y lo peor que le puede pasar a cualquier construcción, desmantelamiento.
se queda un ratito sin habitar y en un 2x3 todos los vecinos tienen una muy buena idea de lo que pueden hacer con esta piedrota y con este adornito y con el ventanal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí se pueden visitar, o sea, sí puedes decir quiero ir a verlas y claro que es parte de los recorridos, pero son ruinas, son totalmente estas ruinas. Otro de los castillos que hizo Enrique III o que permitió que se hiciera, porque les recuerdo que en aquellos tiempos, para tú, señor feudal, crear un castillo de este tamaño, tú tenías que convencer al rey que no era porque te estabas fortificando para la siguiente guerra civil, ¿no? O sea, tú tenías que, sí, sí, tú tenías que convencerlo que no era que te estuvieras haciendo fuerte en contra de él. Entonces los permisos se tenían que hacer. Entonces, ¿qué era lo que en muchos siglos y en muchas partes, qué era lo que hacía el señor feudal? Se lo regalaba al rey. O sea, él por lo pronto tenía castillo, pero era del rey. Entonces, que el rey quería pasar por ahí, el señor feudal sacaba todo lo que era suyo, incluyendo sus niños, sus chicos, así, y él mantenía al rey como visita de la tierra, pero en su casa. No sé si me explico. Entonces era una manera muy inteligente, porque al final de cuentas, pues el castillo, si tú hacías una guerra civil, pues el castillo ya quedaba, o sea, ya estaba armado. Pero el castillo era de el rey. Si nosotros vemos, sigue siendo castillo medieval, no era palacio, ¿no? Sigue siendo las troneras, las torres, unas chimeneotas por si te tienes que quedar solamente en un hall porque no quieres que esté aisladas las personas o lo que quieras. Por supuesto, pues es siglo XIII. Aquí está. Esto me encanta. Como fueron pasando los siglos y cambiando los momentos, las dinastías y los dineros, pues algunos de esos castillos que están fuera de la capital, pues es una muy buena manera de empezar a vender, ¿sí? O sea, ¿para qué necesitas tener 7 castillos en la ruina? Porque los heredaste de una dinastía que ni siquiera es tuya, ¿no? O sea, ¿para qué lo haces? Entonces, en la actualidad, este tipo de castillos, pues son los que salen en las películas, son los que rentan para las series, son los que hacen, pues, para las ferias del pueblo, etcétera, pero no son de la corona, no son de la corona, tienen 300, 400 años que ya pertenecen a algún apellido, ¿no? Algún apellido de alguna familia, de alguna, no, son privados, son privados. Que van cazando, en Inglaterra van cazando antigüedades. Ay, Y van como los nobles que tienen castillo, las cosas, que llegan y dicen, wow, pero no saben qué hacer con todo, porque aparte ya no tienen ya no tienen dinero. y ya de no sé Ajá. dónde, así, y están diciendo, wow, y los que les tienen todo son los nobles, los lores, super wow, pero ya sin dinero. Ya sin La dinero. propiedad, son muy Y lo que a mí me impacta, no, no, todos los enseñaron a trabajar porque no es de noble. sí, a mí lo que me impacta es que no tengan ni siquiera el control de su inventario. Eso es lo que yo no puedo concebir, ya sea por cuestiones económicas, pues saber a qué asciende tu activo, ¿no? O por cuestiones de respeto a tu apellido, pues se supone que no vendes la propiedad, pues porque el apellido. ¿Cómo es posible que llegues y te digan, pues entre a ese cuarto y a ver qué hay y me dice, pues cuánto? Es que ni siquiera he entrado a ese cuarto porque son tantos cuartos que no. Ese tipo de cosas me llama mucho la atención porque lo hemos visto en realities, no en películas, sino en realities, que dice, pues es que a mi esposo no le importa y yo ni siquiera soy de la familia. Entonces, pues a ver si me dice algo.
Ay, no sé, me causa como estrés. Yo, pero en 2 segundos ya tendría catalogado. Nada más por el placer de yo poder verlo, tocarlo, ¿no? Persona fue tristero y salió el tío en la frente. O sea, él tenía un enfermo de los tíos, no te imaginas, y la esposa estaba enojada porque nunca le puso atención cuando anda siempre haciendo entrevistas y todo. Se murió él y regaló todo al chofer. Oh. Todo cristero que la esposa durante 40 o 50 años juntó de las, pues que estaban los cristianos ahí en la Chola, ¿no? En esa parte de los Altos de Jalisco, Blanca, todo no le importó. Dio documentos, dio cosas súper importantes. Oye, no, ¿sabes que ella por descanso? No la esposa. Sí, no me hizo caso durante No me hizo toda caso. la vida ahora. Todos los Oye, o también está el caso de que capitalizas el castillo como el de Downton Abbey, que ahora ya se hacen recorridos y no sé cuánto. O sea, es ser inteligente, decir, oye, lo renta una gran producción y que y lo mantienes. y lo mantienes. Pero pues no los enseñaron ni a trabajar ni a pensar. Oye, pero la esposa era gringa, la de Downton Abbey. Ay, Dios mío de mi vida. Pues miren, es muy especial, es muy especial. Y por ejemplo, les digo de manera personal, ahorita mi marido y yo estamos en un momento en que, pues, nada, o sea, podemos hacer lo que nos dé la gana y ni sufrimos ni nos acongojamos. Y bien chistoso, yo sentía que traía atorado mi esposo algo, pero yo no sabía qué era, porque no avanzamos en el tema de qué vamos a hacer con la casa de ahorita para pues tener una más chica. O sea, una más chica que ni me importe si la cierro y así. Pero hagan de cuenta que, digo, tengo 40 años con él, sí sé qué onda y no sabía. De veras, bien chistoso decía yo. Qué raro, ¿por qué no avanzamos? Ay, pues ahora el fin, la semana pasada salió Blanca. Ni te estés haciendo la valiente. No vamos a vender esta casa hasta que ya de plano no podamos. A ver, Blanca, tus cuadros, tus adornos, tus libros, no me dijo mis sillitas, pero mis sillitas. Le digo, Alfonso, qué divino, pero yo los libros los puedo tener hasta debajo de las camas, porque yo sé qué libro estaría ahí. Le digo, no te apures por esto. La forma en que cada quien tiene sus tesoros es como muy particular, ¿no? Si pongo un cuadro por semana y luego, porque no caben, según la estación, siguen siendo mis cuadros, ¿no? Pero bien chistoso, me lo puedo imaginar de que, ay, la Blanca diciendo que podemos irnos a otra parte. Y Susan, me dio ternura, me dio ternura. Pues sí, de que, pues, porque no avanza el tema. Entonces, y mi marido, si se va al velero a vivir, le cabe el total de sus propiedades. Qué ligero. Muy ligero, muy ligero. Entonces, para él, la hipocresía era yo decir que puedo vender. Sí. Blanca cree que puede hacer ese sacrificio y no es verdad. Ya salió. Pero es extraño lo que significan las cosas. Cuando mi abuela murió, ni siquiera lo pensé 2 veces, hablé por teléfono y les pedí el llavero. Bueno, mi abuelo había muerto un año antes. Un llavero cochino, el llavero, porque era una paca de algodón. Entonces, cada vez que alguien la agarraba, lo ensuciaba. Un llavero de paca de algodón, que no sé, tendría 40 años, en la puerta de la terraza de mi abuelo. Mi abuelo y mi abuela dormían en cuartos separados. Pedí ese llavero y pedí la bolsa de maquillaje, que era una bolsa de plástico. No crean que, sí, con oro, con hilo de oro. La bolsa de maquillaje de mi abuela, que se maquilló el último día antes de fallecer, ¿sí? Pedí esas 2 cosas. Y la hija mayor, o sea, mi tía mayor, me mandó decir que qué derecho tenía
para pedir eso. Entonces, se fija, es mental. Entonces, para alguien que nació en esa abundancia, en esa opulencia, en algo tan lejano como son las cosas que están en aquel cuarto, no implican un lugar ni en el pensamiento, ni en el corazón, no son posesiones. Sí. Entonces, muchas veces con los reyes, tienes que meterte, realmente meterte, porque son las guerras. ¿Qué le enseñaron a ese niño o a ese príncipe que era intrínseco a su apellido o a su corona? Y muchas veces esas guerras implican más afuera que adentro, a veces, ¿no? Y otras veces, como Enrique, implica mucho más adentro que afuera. Y pues se notó al final del reinado de Enrique III que lo que él atesoró fue en territorio inglés, ¿sí? Entonces, esto de lo que es importante o no importante es tan personal, pero en un sentido de carga familiar, ¿no? De carga circunstancial. No está muy claro, no está realmente claro de dónde surge este ímpetu de Enrique III por la educación superior. No, no está así muy específico de qué sucedió. Si fue Leonor o, como les dije la vez pasada, si fue esta competencia que los historiadores se han empecinado en hacerla notar, porque no creo que él haya escrito una carta diciendo, odio a Luis y tengo que ser mejor que él. Digo, no creo que haya sucedido. Pero bueno, estudiando cómo iban, primero Luis, luego Enrique, primero Luis, luego Enrique, primero Luis, los historiadores nos quieren vender esa historia. Gracias al fomento de educación, Inglaterra inició su primer renacimiento y va a ser Enrique III. Entonces sí quisiera, por favor, que entendiéramos algo que muchas veces no lo tenemos muy claro. La gran cantidad de veces cuando tomamos clases nos dicen, el Renacimiento nació en Italia, bueno, brotó en Italia en el 480, o sea, siglo XV, 480. Y como un haz de luz se fue esparciendo y pasó a Francia, luego a Holanda y luego a Alemania e Inglaterra, habiendo una diferencia de casi 200 años, ¿sí? Eso te lo dicen todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, pues cuando iba llegando el Renacimiento, según este razonamiento, pues estaban los Tudor y fue la época isabelina. Entonces, digo, si ya lo ves como panorama general, dices, ah, Chihuahua, pues qué manera, pues que era kriptonita o cómo está el asunto. Que de llegar al Renacimiento pasaron a la era isabelina. Pues no, muchachas, la era isabelina va a ser resultado del Renacimiento surgido en el siglo XIII gracias a Oxford y a Cambridge. ¿Ok? Entonces, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, ellos estaban armados. Sí, no del humanismo maravilloso que, pues no sé, o sea, inundó, ¿no? Ahora sí que al total de la gente que estaba alrededor de Florencia, de Roma, lo que quieras. Ok, no es el mismo, no es el mismo. El humanismo de acá no tiene nada que ver con el academismo, pero de que había intelectualización, que había ciencia, que había ideas de experimentación. Claro, tenemos a Oxford y a Cambridge y vamos a tener a Roger Bacon, que ahorita voy a platicar de él. Entonces, por favor, Enrique III fue un gran defensor de la educación.
Durante su reinado se establecieron nuevas universidades y se fortalecieron las existentes. Su apoyo a la educación contribuyó a un florecimiento intelectual en Inglaterra, preparando el camino para el Renacimiento inglés. ¿Ok? Son las 12 en punto. ¿Alguien necesita pasar al baño? Espero que esté bien. Muy bien. Ok. Entonces voy a hacer una pausa. Voy a hacer. Sí, claro, por supuesto. Voy a hacer una pausa aquí. Stop share. Pero, Ya. ah, sí. Ya está.